Bien, buenas noches. Un gusto poder saludarlos a todos los que se están ya integrando a esta transmisión que generamos en Radio Luz en su Instagram. Y saludamos a todos los que vayan integrándose. A Reina García, Elsie Figueroa, Laura Coqueira, Maybelline, mucho gusto. NC Villeda, también estamos ya por acá con la manita saludando. Dile Morel, hola desde Santa Ana, un saludo a Maybelline en Santa Ana, gracias. Dios le bendiga y gracias por estar pendiente de estas transmisiones. Pongan ahí de dónde nos están escuchando, viendo, para poder tener un parámetro más o menos de su sintonía. Samuel se ha unido, Freddy, mucho gusto, Edwin Ramírez, Lulo, mucho gusto Lulo, hermano, ¿qué pasó? ¿Cuándo lo vamos a tener por acá, por estos lares? Un placer saludarte. A Pao Cruz nos saluda, Rosy de Hernández, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Sandra 84 se ha unido también y nos saluda, mucho gusto. Y Corcio Daniela, Jean Blue se ha unido también. Saludamos ya a nuestra invitada que está pendiente. Un saludo a Carol, Dile Morel. Un saludo a Dile Morel Gurabo, Santiago. Mucho gusto, bendiciones. NC Villeda, salvadoreña viviendo en Ecuador. Un gusto, Dios le bendiga, un placer. Nos cuenta cómo está la situación en Ecuador. Saludos a Carol. Dios les bendiga. Gracias por estar pendientes y de eso se trata. Estos espacios hay que abrirlos, hay que aprovecharlos y hay que tratar la oportunidad de tener un acercamiento con todos ustedes. País 9624 nos escribe un saludo desde Dallas, Texas. Pedimos oraciones para nuestros hermanos que más... permítame, se nos está yendo, más meditados estamos y estamos lejos de nuestro país, El Salvador. Pau Cruz, buenas noches, bendiciones. Montano 2165 también se unió. Troya Verónica se unió. Y bendiciones, gracias. Vamos a tener un tema muy interesante, muy importante. Creo que a todos nos viene bien conocer un poco más sobre esto. Y lo haremos así como pues hemos ido siempre, entre pláticas, conocer un poco más sobre la ansiedad, ¿no? Creo que esa palabrita está sonando mucho en las pláticas, en las recomendaciones, cómo hay que tratarla, cómo identificarla. Y para esos temas pues necesitamos también hacer la invitación a un experto, a un profesional, y en este caso será una mujer muy preparada y que hace mucho tiempo le conocemos y que también estuvo colaborando con Radio Luz desde sus inicios, ¿verdad? Cuando estábamos un poquito más jóvenes. Así es que vamos a esperar a que se una pues Susana Mejía, Susi, cariñosamente como se le conoce. Les voy a describir más o menos cuál es la experiencia de Susi. Es psicóloga, escritora y autora del libro Memorias con Vida, que ya también tendrá tiempo para hablarnos un poquitín de este libro. Experta en el desarrollo de temáticas relacionadas con la motivación, bienestar mental, desarrollo personal y superación. Es facilitadora de procesos de formación y análisis personal, conductora y colaboradora en programas de radio y televisión. Además, muy importante, madre, esposa y voluntaria en grupos de jóvenes y adultos. Ella es Susana Mejía, que vamos a hacerle una espera para que se integre a esta conversación y que también ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿no? Es un tema muy interesante, creo que tenemos que ponerle muchísima atención, ya que solo pues escuchamos hablar, muchas personas también han estado en este proceso de la ansiedad, no han sabido qué pasa y no les han dado mayor información.
Recuerde que a veces con este tipo de situaciones, el hecho de que le recomienden que vaya donde un psicólogo es un sinónimo de estar mal de la mente. Entonces, pues, a veces muchos pasamos por estas situaciones y callamos, lo dejamos estar, creemos que ya va a pasar, pero es importante que pues, nos demos cuenta de la situación, cómo tratarlo. Y para eso pues hemos invitado a Susi para que nos explique un poco más dentro de la experiencia que ella tiene como psicóloga, y creo que nos va a orientar muchísimo para el bienestar de nosotros, y máxime en estos momentos de incertidumbre que estamos pasando en nuestro país, ¿verdad? Entonces más lo vamos a necesitar. Así que solo esperamos que ella se conecte. Mientras tanto, seguimos pues saludando a todos ustedes que están también participando desde ya de esta conexión, desde esta plataforma, y pues eh, vamos a ver qué acontece con Susana, y que pueda pues orientarnos acerca de este tema. Yo he preparado acá un par de preguntas. Si ustedes también desean, pues las escriben y nosotros pues las vamos se las vamos a dar a Susana para que ella también nos oriente en este sentido. Sin más, esperamos a Susi, a ver si nos está monitoreando para que pueda ella pues compartir con nosotros en esta noche, una noche tranquila, y creo que aquí se ha frisado esto, Susi, así que no la he visto. Déjame ver. Pues, a ver, ok, aquí. ¿Me puede enviar otra vez, Susi, la invitación, verdad? Por favor. Chef se unió. Reina García, muchas oraciones para nuestro país, que estos gobernantes se pongan de acuerdo. La verdad que sí. La verdad que sí. Que ojalá que se pongan de acuerdo por el bien común. Un saludo a Luis Orlando, también que se ha unido. A Michelle Recinos, que también se ha unido. Pues no encuentro su invitación para unirme a la transmisión, Susi, por favor. Estoy acá buscando. Con estas cosas de estas transmisiones hay que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y creo que ustedes se darán cuenta que es diferente a todo lo que hemos vivido acá, con la experiencia que hemos tenido tanto en la radio como en la televisión. No encuentro. eh, Aquí está, hoy sí. A ver, vamos a ver. Susana Mejía. Ya la van a conocer. Gracias, estuvo muy bonito el en vivo con ¿cómo se llama? Con Bobby Machuca, ya lo vamos a repetir. Mientras, pues, Susana, buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto de saludarle, Manolo. Mucho gusto, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que, Contenta de poder estar. ¿cómo ha estado? ¿Cómo está su familia? Bien, muchas gracias. Aquí contenta de poder compartir este tema tan bonito con ustedes y bueno, con la familia, pues siempre pendiente, ¿verdad? De esta situación, poniéndonos en las manos de Dios también para poder, pues, estar de la mejor forma, ¿verdad? Y siempre quedándonos en casa, ¿verdad? Tomando todas las medidas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y acatando cada una de las disposiciones. Manolo, no sé si me logra ver porque a mí me aparece la pantalla, no me aparece. Sí, me imagino que usted ve la pantalla en negro. Yo estoy viendo acá eh, su transmisión como Sí. paralizada, pero sí, sí la logro ver y la escucho muy bien, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Por lo menos sí la escuchamos, y ya tenemos por lo menos imagen Sí. acá detenida. No, no Sí. sé no sé Gracias. qué pasa, Si pero igual, gusta, voy a intentar nuevamente. Tal vez logramos, eh, muy bien.
Muy bien, ver lo de intentemos. la transmisión. Un segundo, hagamos Claro. un intento y si no, seguimos así. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien, me parece. Gracias. Muy bien, Susi. Sí, ahí estamos. Vamos a ir, pues, mejorando todo esto, ¿no? En ese sentido, para que ustedes puedan, pues, ver muy bien a nuestros invitados. Amor y verdad se una, mucho gusto, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. NC Villeda nos dice la imagen de ella está congelada. Correcto, la veíamos congelada, no sé qué pasa. Ustedes me escuchan y me ven muy bien, ¿no? Entonces, a lo mejor vamos a ir mejorando también esto. Si también quiere alguien participar, pues con todo gusto aquí mientras esperamos a Susana que nuevamente se integre a este conversatorio. Vamos a hablar sobre la ansiedad, cómo vivirla, cómo tratarla, cómo reconocerla. Eh, a veces, pues, desconocemos todo este tipo de problemáticas que tenemos en nuestra salud, en nuestras emociones. Es importante que nosotros pues visitemos a los profesionales, que botemos esa barrera desde ya, ¿verdad? De que visitar a un psicólogo es para locos o para gente que está mal de la cabeza y que pues es por el bien de nuestra salud, por el bien de nuestra familia, nuestro trabajo, el desarrollo también emocional que nosotros podemos aprovechar al máximo con todo este tipo de situaciones. Tenemos que eh, velar muy, pero muy, eh, principalmente por nuestra salud. Vamos a tener otra conexión con Susana, a ver cómo nos va hoy. Primero Dios, nombre de Dios. Porque tenemos muchas preguntas, Susi. Aquí estamos ya intrigados para saber un... Hoy Hoy sí, qué sí, alegría. Bueno, me gusta. muchas gracias. Algo pasa, algo Gracias. pasa. Sí, la verdad es que con esta tecnología tenemos que actualizarnos bien y siempre funciona lo de reiniciar, así que eso es, es clave. Es esencial. A nosotros nos han dado también unos tips muy importantes que desconocíamos acerca de esto y pues hoy los estamos poniendo en práctica y creo que nos va a ir Sí, ayudando poco a poco. Eh, sí, la- sí. espero que no sea ni la última vez que nos podamos ver a través de estas plataformas. Mientras este espacio que genera Radio Luz en Instagram Mm. vaya cogiendo más fuerza, van a haber también otros temas que podamos tratarlos con usted profesionalmente hablando, ¿no? Muchas gracias, Manolo, por la invitación. Gracias también por la apertura. Pues nosotros, como parte de Conscientemente, también estamos buscando diferentes alternativas para poder ayudar, ¿verdad?, a las personas en estos momentos difíciles, ¿verdad?, que está viviendo nuestro país. Y realmente es importante, ¿verdad? Correcto. Antes de arrancarle de lleno al tema, los que pudieron ver nuestro arte, nuestro arte, ahí veían el logo de Radio Luz y a la par veían un loguito muy simpático que decía conscientemente, y usted lo acaba de mencionar nuevamente. Antes explíquenos, por Sí. favor, qué es conscientemente. Sí, bueno, conscientemente es pues un espacio, ¿verdad?, que se ha generado dedicado a la salud mental, al bienestar personal, ¿verdad? Y de forma que podamos darles herramientas y alternativas a las personas para que puedan vivir de una forma consciente. Es decir, por ejemplo, en este momento estamos pasando por una pandemia, por una situación nueva para toda la humanidad, difícil, pero en nosotros está también decidir si dejamos que solo pase o nosotros vivirla de forma consciente, ¿verdad? Y poder nosotros también mentalmente estar mejor, ¿verdad? Enfocada también al cuidado de la salud mental, ¿verdad? Y vivir de forma más plena también, porque estábamos acostumbrados a un estilo de vida en el que todo era carrera, todo era lo urgente para allá y no teníamos tiempo para nada. Y estar ocupados estaba de moda, ¿verdad? Hoy nos encontramos en una situación en la que
ya hice varias cosas y hoy qué hago, ¿verdad? Entonces nos estamos encontrando con nosotros mismos y es un buen momento también para autorrevisarnos, para encontrar también qué cosas nosotros podemos mejorar, qué cosas podemos o hasta el momento hemos hecho bien y qué cosas necesitamos ir mejorando, ¿verdad? Porque esta es una etapa también importante en la que podemos nosotros reinventarnos, ¿verdad? En todos los aspectos, si somos emprendedores, si somos empleados, si estamos también en trabajo a tiempo completo en el hogar, ¿verdad? De diferentes formas y buscar, como usted decía hace un momento, diferentes formas de hacer las cosas. Que nos ha tocado aprender la tecnología, ¿verdad? Y buscar, ver cómo funciona para poder estar cada día más cerca de todas las personas. Claro que sí. Usted decía algo, una cosa que llama la atención y ahorita creo que es un detonante para que todos los que nos están viendo y que nos verán en este video se den cuenta que a veces teníamos como rutas de escape ante situaciones que agobiaban nuestras emociones, nuestro pensamiento. Como usted decía, cuando estábamos Correcto. en casa y terminamos de hacer algo, la ruta de escape es, hey, bueno, voy al súper sin tener la necesidad de hacerlo, o voy a ir a ver qué veo, a vitrinear al centro comercial, como, como algo que nos iba a distraer de todo lo que podíamos estar sintiendo, pero hoy en este caso, en esta situación donde tenemos que quedarnos, donde no podemos salir si nuestra terminación del DUI no concuerda con el día autorizado, Ujú. ¿qué hago? Y ahí comienzan todos los conflictos, ¿no? Ahora bien, vámonos directamente al tema. Háblenos, ¿qué es la ansiedad? Sí, bueno, hoy hemos escuchado bastante seguido, ¿verdad? Usted lo mencionaba hace un momento, todo es que estoy ansioso, me siento mal, ¿verdad? Tengo ansiedad, pero no sabemos qué es la ansiedad. La ansiedad es un estado de condición generada a través del miedo, a través de una circunstancia en la que nosotros no conocemos. Pero la ansiedad lo que hace es que también si nosotros la dejamos que esté mucho tiempo, en nosotros, también esta ansiedad nos puede generar otras patologías que sí ya necesitan otro tipo de tratamiento. Yo creo que antes de ahondar en el tema, yo quiero decir también a todas las personas que están pendientes, es de que Ujú. este es un espacio para poder hablar un poco de qué es la ansiedad, de conocerlo y vamos a ver también unas cuantas recomendaciones. Pero si usted se siente identificado con alguna de las circunstancias, yo le recomiendo que siempre buscar una ayuda profesional, porque nada mejor que nosotros tratamos de salir adelante con todas las situaciones, pero si en algún momento sentimos que ya no podemos, siempre es importante poder buscar la ayuda profesional. Ya lo decíamos hace un momento, ¿verdad? No es que estemos locos, que por eso necesitamos ir donde un psicólogo, sino que es una ayuda que nos va a ayudar a encontrarnos con nosotros mismos y para poder salir de esa situación y que esa situación no se convierta en algo que nos inhabilite para nuestra vida normal. En algún momento también nos puede inhabilitar a llevar a cabo nuestra vida normal, ¿verdad? Nuestra ansiedad es activada a través del miedo, a través de la preocupación, a través de otras circunstancias externas y también internas, ¿verdad? Y que la ansiedad lo que hace es activa nuestro sistema nervioso, prepara nuestro cuerpo para una condición de alerta. No sé si hemos escuchado, yo creo que en estos días hemos escuchado bastante mencionar, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay personas que les está costando dormir, ¿verdad? Hay personas que padecen continuamente de insomnio y no pueden dormir, ¿verdad? Que no pueden concentrarse, que necesitan, por ejemplo, estar constantemente viendo las noticias, ¿verdad? Y eso no es malo, ¿verdad? Pero hay que dosificar eso, ¿verdad? Y que necesitan, ok, veo, por ejemplo, las noticias y después me pongo en el celular a revisar, ¿verdad? Las demás redes sociales a ver qué más hay de la noticia, pero nos imposibilita también llevar un estilo de vida normal, es decir, cumplir con nuestras rutinas, con nuestros tiempos, ¿verdad? Con lo que nosotros ya tenemos establecido, o
es probable también que no estemos en una situación que tenemos mucha ansiedad y que nosotros no hemos empezado con poder trabajar un estilo de vida diferente, modificar hábitos, ¿verdad? O realizar diferentes acciones. Entonces, muchas personas relacionan la ansiedad con miedo, ¿verdad? O con una emoción desagradable. Una preocupación, por ejemplo. Con una preocupación. Estoy preocupado, estoy preocupada, estoy ansioso, estoy ansiosa. Y estar preocupado es normal. Y la ansiedad también es normal, y sobre todo ante estas situaciones en las que estamos viviendo actualmente. La ansiedad es que nosotros nos quedemos con esa situación, porque eso genera también que nosotros no funcionemos mental y normalmente bien también en todas nuestras acciones diarias. Entonces, ¿es normal sentir miedo? Sí, es normal sentir miedo, sentirme con ansiedad. Sí, es normal sentirme con ansiedad. Es normal que, por ejemplo, yo sienta algunas reacciones que, por ejemplo, que me aprieta el pecho, me cuesta respirar, me cuesta dormir, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de algunos de los síntomas, pero ahí es donde está también que nosotros sintamos eso, lo identifiquemos y busquemos cuál es el motivo, qué es lo que nos está afectando a nosotros, para que esta ansiedad que nosotros estamos sintiendo no pase a uno de los diferentes trastornos que tiene la ansiedad, de los que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? También un poco de eso. Un poco quizás hablando de los síntomas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, la necesidad de estar continuamente solo en ese tema, el aumento del ritmo cardíaco, y ya hablábamos hace un momento también de que es normal porque comer, por ejemplo, o comer demasiado o dejar de comer, ¿verdad? Igual dormir o dormir demasiado. Aquí me están, yo estoy leyendo aquí los comentarios y creo que va ganando comer. Sí, sí, comer más de la cuenta, ¿verdad? Comer cada 20 minutos cualquier cosa, o solo abrir la refri, por ejemplo, y a ver, y Claro, entonces, ¿qué está buscando en la refri? ¿Cómo? solo agua. Carol dice, o Sí, llorar de la nada, sentir de la impotencia. nada. ¿También es un síntoma? Sí, sí, también es un síntoma, porque recordemos que nuestro cuerpo, y es un síntoma de una emoción, ¿verdad? Porque se genera la emoción, esa emoción genera el miedo también es una emoción que lo intensifica más, y luego genera la ansiedad, ¿verdad? Pero nos quedamos con eso, nos quedamos con esa situación, y nosotros vamos como quien dice día a día cargando así como con un saco en la espalda, ¿verdad? Y vamos cargando esa situación. Pero como decíamos hace un momento, por ejemplo, podemos en algún momento también sentir respiración que acelera la respiración, pero también eso mismo, ese síntoma nos puede empezar a afligir, porque resulta que es similar a los síntomas de la enfermedad que ahorita está atacando, ¿verdad? De esta pandemia. Entonces nos empezamos a afligir más, y también confundimos unos síntomas con otros. Entonces, pero ¿por qué suceden todas estas cosas en nuestro cuerpo? Primero porque empiezan en nuestra mente, ¿verdad? Y luego esta manda señales de alerta a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo reacciona en defensa propia, ¿verdad? Se alerta para una situación, ¿verdad? Entonces, como les decía, no es normal sentir ansiedad. Sí es normal sentir ansiedad, ¿verdad? Pasa, nos puede pasar, ¿verdad? Pero lo importante es también conocerla, ¿verdad? Así como quien dice, dejarla pasar, ¿verdad? Abrirle la puerta, dejarla pasar, es decir, ponerle atención. Conocer esos síntomas y saber, ok, no es normal que yo tenga insomnio, por ejemplo. O, por ejemplo, no, sí, yo voy a aprovechar porque ahorita voy a descansar, vea, y antes yo tenía una vida bien acelerada, pero resulta que estoy durmiendo más de la cuenta o estoy comiendo más de la cuenta. Entonces, prestarle atención a esos síntomas y trabajar en ellos para poder saber qué tipo de
de situación es la que yo puedo mejorar. Como le decía, hay diferentes trastornos de ansiedad, ¿verdad? Es decir, si nosotros no le prestamos atención a esa situación y dejamos, como quien dice, como que los pajaritos vayan volando sobre nuestra cabeza, es normal. Pero que hagan nidos sobre nuestra cabeza y se queden ahí sí ya no es normal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entran diferentes trastornos que son conocidos como, por ejemplo, la ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, la fobia social, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, y así podemos mencionar todos los trastornos que se generan a partir de eso, que necesitan el apoyo de un profesional y que necesitan también en algún momento también darle un seguimiento, ¿verdad? Una terapia para que puedan ayudar. Entonces, quizás concretando un poco. Por ejemplo, si estamos en nuestra casa y nosotros tenemos puesto un sistema de alarma y escuchamos que empieza la alarma anti-incendio. Entonces empieza a sonar, ¿verdad? Y entonces nosotros nos sentamos, exacto, sentimos temor, sentimos miedo, nos empezamos nuestro sistema nervioso manda esa señal, empieza nuestro corazón a palpitar demasiado y empieza a dar más señales físicas, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos sentados y decimos, ¿por qué esa alarma no se calla? No me gusta ese ruido. Y empezamos y la alarma suena, y nosotros no le prestamos atención, o sea, es decir, no vamos a ver qué es lo que sucede y solo decimos, no, ya sé qué voy a hacer. Yo voy a ir y voy a apagar esa alarma. Entonces, ¿qué pasa si apagamos esa alarma? Pues nos vamos a desprevenir de un poco de lo que de verdad está pasando, Exacto, que hay un fuego exacto. que no está amenazando con mi vida, con la de la familia o en el trabajo, no sé. Exacto. Y entonces tenemos que ir a buscar cuál es esa razón, porque si no se nos va a incendiar la casa. Entonces, eso es lo que es la ansiedad. Nos genera un sistema de alerta que nos dice que algo está pasando en nosotros. Entonces, eso también nos permite a nosotros encontrar cuál es esa razón, cuál es ese motivo, por qué me está generando el sistema de alerta. Usted ha hablado precisamente de ver qué es lo que genera esta ansiedad, pero una consulta. Esto lo podemos hacer nosotros con nuestras propias deducciones, con nuestra propia investigación, o es necesario de un profesional? Eso depende del nivel de intensidad, ¿verdad? Depende del tiempo, cuánto tiempo llevamos padeciendo eso. Nuestro sistema también nos permite a nosotros esos sistemas de alerta que nos digan, no, eso no es normal. Por ejemplo, si yo llevo una semana que llevo durmiendo más de la cuenta, por ejemplo, y eso no es normal en mí, ¿verdad? O pasa algo en mi sistema inmunológico o en algún otro sistema de nuestro cuerpo, o también hay algo que no estamos, por ejemplo, hay una depresión de por medio, ¿verdad? Hay algún otro tipo de emoción que a mí me esté afectando. Entonces, para poderle identificar, en primera instancia, nosotros es necesario que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y saber qué es normal en mí y qué no es normal en mí, ¿verdad? Una vez que la identifiquemos, el poder realizar diferentes acciones, decir, por ejemplo, si estoy durmiendo mucho más de la cuenta, poder decir, ok, no, me voy a hacer un hábito, ¿verdad? Yo por ejemplo, quiero levantarme temprano y aprovechar el día, pero me acuesto tarde. Entonces, vengo y voy a confrontarlo y decir, ok, ¿qué es lo que voy a realizar yo? Y así, pueden ser diferentes acciones, pero lo importante también es que nosotros también podamos identificar eso. Y cuando lleva un momento que, por ejemplo, pasan 6 meses o 3 meses y ya sentimos que no podemos con esa situación y que incluso nos está también generando también diferentes situaciones con nuestros familiares,
nuestros seres queridos, las personas que están alrededor de nosotros. Entonces, en este caso, necesitamos buscar la ayuda profesional si sentimos que nosotros no logramos realizarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a conocernos. Yeah. Entonces, bueno, ya nos dejo un parámetro y es, la ansiedad es una alarma, la llamémosla así, una alarma de algo que nos pueda perjudicar más adelante emocionalmente, mentalmente. Correcto. Según su experiencia, es muy asiduo a que, no es la palabra esa, se repite mucho que antes que una depresión comience dando signos de ansiedad o es muy aparte de lo que es un estado depresivo, o sea, va directamente, aparece en una persona o siempre da esa alarma a través de la ansiedad. Siempre da la alarma a través de la ansiedad o puede combinarse. Usualmente es porque hay algo que lo ha desencadenado. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en esta situación, ¿verdad? De la crisis esta, de la pandemia y pues hay una razón de peso, ¿verdad? Para podernos sentir así. Pero si aparte de eso también nos genera, por ejemplo, nosotros no identificamos los pensamientos que tenemos y nos genera angustia y pasamos mucho tiempo con esa situación y no hacemos nada al respecto, entonces nos termina afectando, ya sea en una depresión o ya sea en alguna de las patologías que se derivan de la ansiedad. Uh-huh. Y Susi, bueno, ok, yo ya identifiqué que lo que me está afectando, que lo que me ha quitado el sueño, que lo que me ha dado ganas de comer, que lo que me hace dormir más de la cuenta es esta situación de la pandemia, del COVID-19. Tengo miedo de infectarme, tengo miedo de venir a infectar a mi familia, tengo miedo de perder mi trabajo. Si ya identifiqué esto, ¿cómo hay que tratarlo? Sí, es importante y muy buena pregunta, Manolo, gracias. En este caso es importante que, por ejemplo, yo ante esa situación externa, yo no puedo hacer nada porque no está en mis manos, ¿verdad? Pero sí es importante identificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, es decir, ok, entonces yo me siento impotente, por ejemplo, me siento triste porque mis papás, por ejemplo, me siento por ejemplo, irritable, ¿verdad? También con ira. ¿Verdad? De repente vemos las noticias y nos enojamos y de aquellos que nos molestamos y decimos un montón de cosas. ¿Verdad? Entonces identificamos, incluso yo he visto, por ejemplo, algunas redes sociales que más de ser para comunicar, están siendo como más campo de batalla, ¿verdad? Y si yo estoy participando de eso y yo ya identifiqué que una de las emociones que a mí me genera esta situación es, por ejemplo, la ira, entonces yo tengo que buscar cuál es la forma de poder canalizarla de una mejor forma. Es decir, si yo siento ira y voy a canalizarla de una forma positiva o constructiva, o voy a ir y voy a decir todo lo que pienso, ¿verdad? Y pasar por donde quien sea y ofender a quien sea, ¿verdad? Por ejemplo. Y yo digo, ya me siento bien, ya me quité la ira. Y realmente esa ira va a seguir ahí, ¿verdad? Porque no la estamos enfrentando de forma constructiva, no la estamos gestionando de la mejor forma. Hay que identificar también lo externo y lo interno, lo que yo puedo cambiar, lo que yo puedo hacer. Entonces, como también este es un sistema de alerta que nos ayuda a nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos sentir un ejemplo, por ejemplo, miedo. Yo puedo sentir miedo porque tengo miedo de que me quiten mi trabajo, por ejemplo, o tengo miedo que fracase en mi emprendimiento, por ejemplo. Entonces, una forma es como ponerme triste, quejarme, ponerme a llorar, y es normal que lo hagamos, pero ya hay un momento en que hay que poner como cartas sobre la mesa y decir, ok, ¿qué necesito para poder enfrentar esa situación? Hablábamos hace un momento, bueno, abrirle la puerta, ¿verdad? Abrirle la puerta a esa emoción, sentarnos con esa emoción simbólicamente, ¿verdad? Y decirle, bueno,
yo tengo esta emoción porque siento esto. ¿Qué puedo hacer por mí para mejorarla? ¿Qué puedo hacer para buscar esas otras alternativas que me puedan ayudar? Es decir, identificar la emoción y aceptarla, ¿verdad? Por ejemplo, en dado caso, por ejemplo, buscar datos confiables, por ejemplo, de noticias, ¿verdad? O de repente las noticias nos puede ayudar porque estamos ahorita en una situación en la que estamos sobreinformados, tenemos demasiada información, ¿verdad? Entonces, de repente no está mal dosificar esa información, es decir, o así como en lenguaje tecnológico, filtrar esa información, ¿verdad? Entonces, de repente, por ejemplo, si yo veía en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía y luego también en las redes sociales y todo lo demás, solo noticias de lo que está sucediendo, hoy la voy a dosificar, ¿no? Es decir, no voy a dejar de verlo, pero voy a dosificar, es decir, así como que por pildorita, ¿verdad? Ok, entonces voy a ver solo lo de la mañana, lo que a mí me interesa, ¿verdad? Y si siento que es algo que no me ayuda, entonces pues lo hacemos de lado, ¿verdad? Por ejemplo, ese es uno de los informes, de una de las cosas que podríamos hacer. Y otra cosa es que cuando llega un momento en el que podemos sentirnos así, como recordemos que al principio hablábamos que la ansiedad también lo que hace es activar nuestro sistema nervioso, entonces empieza a alterar todo nuestro sistema nervioso y, por ejemplo, nuestra sangre corre más rápida, empezamos a sentir palpitación y que eso y que lo otro, entonces lo que nos puede ayudar bastante es hacer respiraciones, hacer respiraciones con el diafragma, es decir, respiramos, inhalamos, luego retenemos y luego soltamos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Nosotros ahí lo que estamos haciendo es oxigenando nuestro cerebro, porque eso nos ayuda a nosotros a que si nuestro cuerpo está alterado, nosotros a través de la respiración diafragmática nos ayuda a oxigenar el cerebro y estar entrar en un estado de tranquilidad. Es importante también que podamos sustituir los pensamientos negativos y cuestionar nuestros mismos pensamientos. Es decir, por ejemplo, ante esta situación, decir, me puedo morir, por ejemplo, me puede dar la enfermedad y me puedo morir. Entonces, cuestionarnos a nosotros mismos, ¿realmente me puede dar la enfermedad? ¿Estoy yo entre las personas de riesgo? Vulnerables. Si lo estoy, entonces, ¿realmente me puede dar si yo me quedo solo en mi casa? Si yo tomo las medidas que van a dar, ¿verdad? Si yo hago y sigo las indicaciones, ¿verdad? Entonces, es decir, sincerarnos con nosotros mismos y sustituir esos pensamientos negativos por afirmaciones positivas también, que nos puedan ir ayudando. Una consulta, cuando yo le daba el ejemplo que lo que había identificado había sido el COVID-19, la pandemia, lo que estamos viviendo, usted inmediatamente me dijo, ese es un factor externo. Y yo por deducción dije, entonces hay factores internos. Esa es la pregunta. ¿Puede haber un factor interno, un factor propio? ¿O nos puede orientar acerca de eso? Un ejemplo, por ejemplo. ¿Para un factor interno para la ansiedad o un factor interno para...? Sí, claro que sí, puede haber factores internos que desencadenen la ansiedad. O sea, siempre va a haber un factor externo. Por ejemplo, digamos una separación, una separación de algún familiar. Hay un factor externo, pero el factor interno es cómo yo lo gestiono. ¿Cómo gestiono yo esa... Ajá. ¿Cómo un error que uno tuvo yo? en el trabajo, por ejemplo, no sé. Sí, correcto. O por ejemplo, cuando una persona llega por primera vez a un trabajo, algo tan sencillo como eso, o llegamos por primera vez a algún lugar, tenemos temor. De repente empezamos a hacer sudoraciones, ¿verdad? O nos tiembla la boca, nos tiemblan las manos, ¿verdad? O nos sentimos inseguros o tartamudeamos, etcétera. Ese es un momento de ansiedad. Pero el proceso interno en nosotros es ese sistema que nos ayuda
a poder afrontar esa situación, identificar la emoción y afrontarla. Dígame. Y puede incluir también los factores que llamamos traumas, que a veces uno no sabe que tiene un trauma, ¿no? En la Iglesia Católica siempre se hablan de traumas que uno no reconoce, que están incluso en la infancia, que se ha formado como una pared para separar de la realidad o consciente e inconscientemente uno ha cerrado esa emoción que le tocó tanto por tal de no recordar, por tal de olvidarse y puede generarle también este aspecto de lo que estamos hablando. Sí, es correcto y por eso es que es importante que hay personas que ante una situación de ansiedad pueden afrontarla fácilmente y salen de esa situación. Por ejemplo, hay personas que han salido de una situación de pérdida de familiar, de pérdidas económicas, de pérdidas personales, etcétera, o de un trabajo, etcétera, y rápidamente se reponen, tienen esa resiliencia. Pero hay personas que no. Entonces, en esas personas que no y que les cuesta salir de esa situación, puede haber en algún momento alguna situación, ya sea en su infancia, ya sea que, por ejemplo, esté en su inconsciente que no le permite lograr tener esa capacidad, esa habilidad para poder salir de esas situaciones. Entonces, ahí es donde nosotros identificamos también que no lo podemos todos nosotros y que si necesitamos ayuda, buscar esa ayuda profesional, que es en este caso el profesional que nos va a ayudar a poder encontrar cuál es el verdadero razón, cuál es ese motivo en el que yo necesito trabajar, ¿verdad? Ya sea de forma consciente o llegar a encontrar que ese subconsciente, ¿verdad? Que va guardando todas esas cosas, ¿verdad? Que puede tener en algún momento y es así como luego nos comportamos ante la vida, ¿verdad? Cómo se manifiesta cada una de nuestras acciones. Una consulta, ya que yo he decidido por diversas razones, especialmente por lo que usted dice, cuando ya hay mucho pensamiento y visito un profesional para ayudarme, ¿cuánto dura recuperarse? ¿Cuánto dura, por decir algo, el tratamiento al cual voy a ser sometido para poder superar esta situación? Sí, el tratamiento usualmente es un acuerdo que hacen entre el profesional y usted, porque eso es importante, ¿verdad? Que yo no vaya solo porque, bueno, aquí me mandan, ¿verdad? Sino que decir, yo sé que necesito la ayuda, aquí estoy y me abro a la posibilidad de poder cambiar y mejorar. Es decir, que también yo me comprometo a asistir a cada una de las sesiones, porque eso también pasa. Decimos, a veces tenemos ese impulso y tomamos esa decisión y decimos, ok, pues, ¿y cuántas sesiones son? Bueno, mire, un ejemplo, por ejemplo, si dependiendo de su caso, van a haber, por ejemplo, 6 sesiones, ahí el profesional determina cada cuánto tiempo dependiendo de la situación. Y entonces, ok, llegó a la primera, a la segunda, pero como esperamos tal vez que en algún momento haya como que me den esa receta y esa pastillita y ya me siento mejor y ya estuvo, ¿verdad? Sino que es un proceso y no estamos dispuestos a hacerlo de forma consciente, dejamos de llegar. Entonces paramos nuestra terapia y pues ya no suele pasar, ¿verdad? Que no continuamos. Entonces lo importante es no perder el impulso. Así como somos los salvadoreños que nos dicen, tómese esta pastillita, por ejemplo, y son una pastillita acá por 10 días. Y como ya nos sentimos bien al quinto, la dejamos de tomar. Y ya no se toma el tratamiento. Correcto. Ya para ir finalizando, Susana, 2 preguntas en una sola. La edad. La edad de quiénes son si hay niños que puedan sufrir ansiedad. Y la otra es, ¿quiénes son los más propensos, los hombres o las mujeres?
Bueno, muy buena pregunta. La verdad ¿Por que qué se el tipo ríe? de ¿Por qué estado, se ríe? porque esa es una de las preguntas típicas que quisiéramos saber. Ah, No, los hombres, no, las mujeres, no. En general, ¿quién? ¿Del Real Madrid o del no. Barcelona? Sí, ajá, o blanco o negro. Ajá. Entonces, porque nos propensos siempre a eso, ¿verdad? Pero en general, vamos por orden. El punto Ok. número uno es los Edad. niños y las niñas, edad. Sí se puede, ¿verdad? Recordemos que nosotros, como, sobre todo como adultos, ¿verdad? Nosotros transmitimos y qué bueno que tocó ese tema porque justamente en el video que publiqué recientemente hablaba un poco de eso, de que nosotros necesitamos estar bien para que nuestros niños estén bien. Nosotros necesitamos buscar cómo poder estar mejor, por ejemplo, buscar técnicas de autocuido, retomar hábitos o hacer cosas nuevas, por ejemplo, aprender cosas nuevas. Hoy en día están dando muchos cursos gratuitos en línea, por ejemplo, para los que les gusta las cosas tecnológicas, que nos pueden ayudar y hacer crecer y hacernos sentir mejor. Entonces, si nosotros estamos bien, nosotros les vamos a ayudar a nuestros niños a estar bien, porque nuestros niños, nuestros adolescentes, sobre todo los adolescentes también que a veces se quedan callados y no dicen nada, ¿verdad? Y uno piensa que está bien, pero realmente no necesariamente van a estar siempre bien, porque todos los que están a nuestro alrededor perciben nuestra situación y cómo nosotros nos sentimos. De esa forma que nosotros nos comportamos. Entonces, si nosotros estamos bien, nosotros vamos a ayudarles a nuestros niños a estar bien, ¿verdad? Muy bien. Y por eso es importante. Si lo perciben ellos, sí pueden experimentar esa situación, sí, y depende del lugar en el contexto en el que ellos estén viviendo, Muy bien. ¿verdad? Ese es el primer punto. ¿Y quién gana, los hombres o las mujeres? No hay ningún parámetro de hombres y mujeres, pero sí también es importante mencionar que también suele pasar, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay muchos casos de personas, por ejemplo, hoy en día ha aumentado bastante el número de personas que fallecen por infarto, por ejemplo. Y también suele pasar en los hombres que por ser cabeza de hogar, en el caso cuando son cabeza de hogar, no aprenden a compartir sus situaciones y reconocer que necesitan ayuda. Y a veces y hoy en día está pasando mucho que también hay muchas personas jóvenes que están muriendo a causa de un infarto. Entonces, eso es importante, sin importar la edad, porque cualquiera puede decir, pero si estaba tan joven, pero no sabemos qué situación ha estado pasando en las personas. O puede darse al revés también en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que no decimos que todo está bien, queremos que todo esté bien y nos cuesta como expresarlo o conversarlo, pero eso depende de la personalidad de cada quien, porque pueden haber personas, adultos, hombres, que sean muy buenos para gestionar sus emociones y también puede haber mujeres que puedan también aprender a gestionar muy bien sus emociones. Hoy sí, la última pregunta. Ah, ¿Qué rol deben de tomar los familiares de una persona que está ya diagnosticada profesionalmente con un proceso de ansiedad? Porque nosotros como salvadoreños siempre somos de los que decimos, ah, eso ya pasa rápido, ¿no? Y por eso está llorando, ay no, qué barbaridad. Entonces, ¿y cuál es el rol de un familiar? ¿Debe de integrarse también al tratamiento de esta persona? Porque pues lo que usted me dice acerca de lo que conlleva esta experiencia, pues le transforma completamente sus emociones y hasta también tiene problemas físicos que puede dar, usted le decía, hasta un infarto. Pero, ¿cuál es el rol de los familiares? en el caso de la familia, primero reconocerlo, ¿verdad? Reconocer como familiares, es nuestra misión también estar pendientes de nuestra familia, de conocerlos. Hay personas en nuestra familia que pueden conversar mucho de su situación, de sus emociones y también hay personas que no, que les cuesta. Entonces, en el caso de las personas que les cuesta como familiares, antes de que se dé, ¿verdad? Cualquier otra patología,
si identificamos a esa persona que sabemos que le cuesta conversar mucho y hablar de sus emociones, podemos generar espacios que nos permitan generar esas conversaciones. Y ahí hago referencia a algo que hoy está pasando que es muy importante. Y es que hoy nosotros también, esta situación también nos ha devuelto esos estados familiares que nosotros habíamos dejado en el olvido, ¿verdad? Porque de repente estábamos acostumbrados que cada quien en su casa o con sus televisores o con sus aparatos electrónicos y no habían esos espacios de conversación. Hoy resulta que termino de ver la serie que estaba viendo y así como, ¿y qué hago? ¿Verdad? Entonces tenemos que generar como sobre... Ni modo, voy a hablar con mi esposo. Entonces, esta es una situación que podemos aprovechar para poder generar esos espacios, para poder conversar y ayudarles también a nuestra familia que puedan platicar y sentirse cómodos platicando con nosotros, porque también a veces nos puede pasar que ellos se acostumbraron a no platicar con nosotros, a que no estábamos esos papás, o que ya sabemos que de todas formas se va a ir, o que ya va a regresar, o ya se le va a pasar, ¿verdad? Entonces también ahora estamos enfrentando, recordando un poco esa situación en la que, ok, hoy no puedo salir, ¿verdad? O sea, no me toca por mi número de DUI, entonces nos toca afrontar la situación, ¿verdad? Entonces podemos, antes de afrontar, ¿verdad? Y que se haga una bomba mucho más grande, generar esos espacios de conversación que tanto nos hacen falta. Resignarse y dice, bueno, me voy a tener que quedar en casa, ver a uno de sus familiares, decirle, mira, ¿cómo te llamas vos? Vení, sentémonos, platiquemos. Hoy sí, Susana, yo se lo prometo, hoy sí, vamos a irnos despidiendo. Pero me generó una motivación, un comentario que hacía uno de nuestros, no sé cómo llamarles, seguidores, televidentes, seguidores, bueno, de los que están con nosotros, seguidores. Decía ella, qué buen tema antes de ir a dormir, por todo lo que usted exponía, de la facilidad que usted estaba dando, también de sus palabras, pero puede dar un buen consejo a todas esas personas que están con esa ansiedad, con esa angustia y que se explota más cuando uno está ya dispuesto a descansar, ya cuando uno quiere, su cuerpo está pidiendo un descanso, pero su mente está a mil con ese tipo de pensamientos o temores y no puede conciliar el sueño. ¿Qué recomendaciones le daría? Brevemente. Brevemente, quiero cerrar, como ya vamos cerrando también, ¿verdad? Sí. Y antes de dar respuesta a su pregunta, quiero cerrar con un pequeño cuentecito que había bastante interesante y que nos llevemos eso también para nuestra hora de dormir, ¿verdad? Había un elefante, que resulta que el elefante encontró a su elefanta con la que se iba a casar y se enamoraron, le propuso matrimonio, le puso el anillo y dijo, nos vamos a casar, estaba súper feliz. Entonces, en ese momento, pues se fue a preparar todas las cosas y ya estaba listo, y cuando iba pasando por un río, pasó por un río, se le cayó el anillo. Y estaba desesperado por el anillo y empezó a buscar y no encontraba. Y Dios mío, ¿qué va a hacer mi elefanta? No me voy a casar y que se va a enojar y no quiero saber qué es lo que puede pasar y angustiadísimo. Entonces después, cuando él estaba en todo eso, llegó un búho. Y sabemos que los búhos son conocidos porque son así como sabios. Entonces sí. El búho solo se le quedaba viendo y le decía, y entonces le dice, de que no estás viendo que yo estoy angustiado, tú que estás arriba de ese árbol, que tú puedes ver, dime dónde está el anillo, ¿verdad? Que se me ha perdido. Y entonces le dijo el búho, bueno, empieza por dejar de moverte. Cuando tú dejas de moverte, entonces, y también dejas de levantar toda esa basura, esa tierra que no te permite poder encontrar ese nido. Entonces, el elefantito y empezó, y cuando vio así, pues, se tranquilizó, y cuando las aguas se apaciguaron, y bajó toda la tierra que había levantado con todo el relajo que había armado de su aflicción y de su miedo, ¿verdad? De repente, ¡clic!, vio que brillaba el anillo y lo encontró.
Entonces, la moraleja es que necesitamos también calmarnos, ¿verdad? Calmar todo lo que está a nuestro alrededor. Es importante que nosotros aprendamos también a vivir con el silencio. Aprendamos a vivir con nosotros mismos, porque a veces necesitamos estar oyendo música, necesitamos estar en el celular, ¿verdad? Estamos acostados y viendo el teléfono, o estar escuchando sonido, mucho sonido a nuestro alrededor. Pero es también ese miedo a encontrarnos con nosotros mismos y poder encontrar en nosotros ese espacio de esa paz y de esa tranquilidad para estar mejor, para encontrar esa parte de nosotros que necesita estar bien. Así que vamos cerrando. Muy bueno el cuento del elefante. Muy bueno, la felicito. ¿Dónde podemos encontrar su libro, Memorias con Vida? Bueno, el libro próximamente, ya casi va a estar en venta en línea también, pero si quieren estar como más al tanto de cómo se va a desarrollar todo eso, porque hoy estamos como en esa era de marketing digital también, ¿verdad? Y queremos también hacerlo llegar a otras personas que incluso estén fuera del país, ¿verdad? Entonces, probablemente en unos cuantos días les tengamos esa buena noticia que podamos tener la disponibilidad del libro en línea. Y también les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Conscientemente Tú, tanto en Instagram como en Facebook. También estamos como Conscientemente Tú. También estamos en YouTube también, ya tenemos un canal de YouTube donde estamos publicando cada cierto tiempo algunos videos con algunos tips, algunos consejos, algunas herramientas que les puedan ayudar a vivir una vida más consciente, más plena, a disfrutar la vida, ¿verdad? Y también podernos encontrar con nosotros mismos y sin miedo, ¿verdad? También buscar una mejor salud mental para poder vivir, ¿verdad?, cada día de la mejor forma. Así que invitarles, ¿verdad?, que nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, entonces, muchas gracias, Susana. La verdad que ha sido de mucha ayuda. Lo he podido leer en los comentarios que van dejando nuestros seguidores. Está comprometida para volvernos a dar un espacio más adelante, quizás dedicar ese espacio a su libro, que nos cuente cómo nació también ese deseo de escribir, porque además de psicóloga experta en desarrollo de temáticas relacionadas, se le olvidó poner escritora. Y es muy importante, ¿verdad?, encontrar una persona que también tenga esa facilidad de poder expresar lo que conoce o sus experiencias a través de un libro, a través de las letras. Es importante conocer un poco más sobre ellos. Así es que le prometo, el próximo programa, el próximo espacio acá será hablar sobre su libro, que nos hable un poco más sobre su experiencia y más adelante con otros temas, porque acá nuestros seguidores están encantados con usted. Qué bueno, muchas gracias, no al revés, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? También que les tenemos muchísimo cariño, ¿verdad? Un tiempo que de repente nos alejamos un poco, pero también les agradecemos, ¿verdad?, este espacio tan importante y en este tiempo que todos necesitamos también escuchar buenas noticias, también llenarnos de pensamientos positivos y de cosas que nos puedan ayudar a sentirnos mejor, a estar mejor. Y quiero cerrar con una frase, y es que en el mismo momento que nosotros decidimos y empezamos a afrontar nuestra ansiedad, nosotros empezamos a sentirnos mejor. Así que no tengamos miedo de conocernos a nosotros mismos y de poder también afrontar ya sea ese miedo o esa situación y poder recibirla como tal, ¿verdad? Y darle ese espacio para que nosotros nos sintamos mejor y para que los demás que están a nuestro alrededor también se sientan mejor. Usted dijo una cosa muy interesante: hay que sincerarse con uno mismo y reconocer sus defectos, qué es lo que está pasando para poder lograr superar esto. Gracias, Susi. Okay.
Gracias a usted, muchas gracias a Radio Luz y gracias a todas las personas que han estado pendientes desde el inicio también. Y bueno, ya prometieron ahí más temas, así que estamos a la Sí, orden. claro. Claro. Y Bueno, este muchas video, gracias. esta plática va a quedar en nuestro Instagram para que usted pueda verla o recomendarla a otra persona que usted conoce que tenga este tipo de problemas para que pueda servir de orientación.